Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. Y este video es un video que me pidió un montón María N. Rojas, una de mis murciélagas. Así que comenzamos con la técnica Baby Boomer con geles semipermanentes. Como creo que ya lo he dicho en otras ocasiones, a mí no me gusta cómo quedan los Baby Boomer con gel semipermanente, con esmaltes semipermanentes. Los prefiero mil millones de veces con acrílico o con acrigel en uñas esculpidas. Siento que queda mucho más elegante, que queda mucho mejor el difuminado, y por más que lo hago de distintas formas, con distintos colores de esmaltes, con algunos más cremositos, con otros más translúcidos, utilizando diferentes técnicas. Este pincel que me están viendo usar para difuminar, o la esponjita para difuminar, o una esponja común, etcétera, etcétera, etcétera. A mí no me termina de convencer. Sí siento que logro el terminado, la técnica, pero por más que sí quede como debería quedar un Baby Boomer en gel, si les tengo que ser 100% sincera, no lo usaría. Sí lo uso y lo usaría y me encanta, como les dije, con acrílico o con acrigel, etc. Si quieren les subo un video de cómo hacerlo en gel, en acrílico y en acrigel. En los tres materiales se puede hacer, en los tres queda muy hermoso y mucho más natural, y es mucho menos trabajo, es mucho menos complicado. Si se fijan, acá yo estoy poniendo una capa de esmalte del color este rosa, Vía Láctea rosa de Las Varano, y en la parte de abajo pongo el esmalte blanco y con el pincel para difuminar empiezo a difuminar. Cuando yo difumino con este mismo pincel otros colores, queda perfecto. Entonces no es una cuestión de la técnica, ni de saber o no saber hacer el difuminado. Es una cuestión de que realmente no me gusta cómo queda. Pero bueno, me lo pidieron tanto que acá estoy haciendo el bendito video del Baby Boomer. Cuestión que me puse a hacerlo y se tarda mucho tiempo, porque entre que pones la capa, lo que yo hago para lograr este efecto Baby Boomer, esta transición entre el rosa y el blanco, es poner mitad y mitad, difuminarlo un poco sin preocuparme tanto con que quede perfecto, porque eso es así en todos los difuminados. Como son varias capas, varias veces haciendo lo mismo, la primera no nos preocupa tanto que quede prolijísimo y perfecto, porque es casi imposible. En general queda perfecto a la segunda o tercera capa. En este caso de los Baby Boomers, a veces te puedes llevar hasta 4 capas que no lográs que te quede. Entonces imagínate el tiempo que perdés en tu salón, en tu mesa de trabajo, en tu gabinete, en lo que sea, más el tiempo que lo llevas a curar a cabina. Y si encima tenés que hacerlo por 10 uñas, imagínate el tiempo que eso te lleva. En cambio, ya les digo, si quieren les subo el video de cómo hacerlo con acrílico, gel y gel, y van a ver la enorme diferencia. En fin, les contaba que lo primero que hago es un difuminado entre el rosa translúcido o Vía Láctea y el blanco. Lo que hago es con este pincel para difuminado, que si bien tiene los pelitos, tiene algunos pelitos más largos y muchos cortitos, la técnica para usar este pincel es hacer movimientos tipo zigzag o circulares, pero bien cortitos y sin despegar el pincel del esmalte. ¿Ven el movimiento que yo estoy haciendo? Trato de no despegarlo del esmalte. Y otro tip para esta técnica de difuminado es que cuando el pincel se carga mucho, ir sacándole el material que tiene el pincel en la servilleta, sin mojarlo, ¿sí? Lo limpiamos seco. Después, algo que
se me ocurrió medio improvisado, porque bueno, yo soy así, voy probando cosas y si me gusta se las comparto. Y sí, me gustó, que fue darle una capa muy finita de este rosa translúcido a toda la uña. Entonces esto me ayuda a bajarle un poco la opacidad, por así decirlo, al blanco de la punta, y que la transición entre el rosa translúcido y el blanco súper cremoso me quede más parejita. Bueno, yo sigo difuminando. Es un proceso lento y que lleva práctica. Creo que es muy raro que te salga bien a la primera. Por eso también me pidieron tanto este video, porque han probado distintas técnicas, distintas formas y no lo logran. Entonces quizás si prueban con un esmalte como este, no les digo que compren exclusivamente este de Las Baranos, sino que un color que sea así como rosa translúcido, o que lo pueden formar con, no sé, unas gotitas de base o de top, una u otra, y unas gotitas de rosa, hacer una mezclita en un platito y les va a quedar el rosa translúcido, y lo pueden hacer del tono que ustedes quieran, o sea, le van agregando más color o más transparente y van haciendo esta combinación con el blanco. Entonces pasemos el limpio porque ya me fui de tema. Lo primero que hice fue poner hasta un poquito más de la mitad de la uña el esmalte este rosa translúcido. En la punta puse el esmalte blanco. Hice la técnica de difuminado con el pincel. Lo curé en lámpara. Luego le puse una capa bien finita de el rosa translúcido a toda la uña para, como te decía, bajar un poco el tono del blanco. Luego lo que hago es agregar otro poco de blanco, pero esta vez un poco menos cargado, y otra vez el rosa. Entonces con el pincel de difuminado voy a empezar a difuminar desde el área de cutícula hasta la punta de la uña, haciendo los movimientos que ya te expliqué, pero también combinando con los movimientos horizontales. Es como un barrido horizontal, pero no es un barrido como tal, porque yo no me llevo todo el producto haciendo fuerza. Es más bien como un barrido flotado. Y ven ya cómo va tomando en esta capa, cómo se va empezando a ver esa transición entre el rosa translúcido y el blanco. Esto mismo lo voy a hacer por toda la uña, pero antes de llegar a ese tercer color que se me forma entre el rosa translúcido y el blanco, lo que hago es limpiar el pincel de difuminado. Y te vas a ir dando cuenta a medida que lo vas haciendo a dónde es que ves que le falta producto, dónde es que le falta difuminar un poco con el pincel. Lo curo, entre capa y capa lo curo en lámpara, por supuesto. Y ahora sí, el secretito que te puedo contar, lo que más creo que es la vez que mejor me quedó, que más me hallé con esto del Baby Boomer en gel. Entonces ahora sí te puedo decir, este sí me gustó realizarlo, lo disfruté más que sufrirlo, y lo finalicé de la siguiente manera. Como viste, con este mismo rosa translúcido puse producto solamente en la parte rosa. Luego limpié en el mismo frasco la brochita del pincel, es decir, le saqué todo el producto que pueda, no, obviamente tampoco completo, a la brochita. Y con la misma brochita limpia empecé a bajar un poco de ese producto que le puse en la parte de arriba hacia la parte blanca, para terminar de fusionar esos dos colores y bajar un poco la opacidad del blanco, porque obviamente en un Baby Boomer no es completamente súper re blanca la punta, es más bien un difuminado con el rosa y el blanco. Y eso por ahí es algo que te está pasando y entonces el diseño te queda chocante. Por eso te paso este truquito de que uses, en lugar de un esmalte rosa literal o un esmalte nude o lo que sea, que uses un rosa translúcido. Con ese truquito creo que te va a salir mucho mejor. Si te gustó el video, el truquito, los consejos y todo esto, toda esta información que te estoy enseñando, por favor, dale me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita y no te pierdas el próximo video. ¡Chao!